Asambleísta señores Yanine Cruz. asambleístas, público en general que nos ve por los diferentes medios de comunicación y de las plataformas virtuales. Antes de mi intervención, quiero agradecer a todo el magisterio ecuatoriano por ser parte indispensable de esta reforma, como a los más de los 50 representantes de las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil y a las decenas de docentes que participaron en cada uno de los talleres establecidos en la Comisión de Educación, como a los organismos internacionales y a las ONGs. Y por supuesto, a la Comisión de Educación de la que soy parte y a cada uno de mis colegas legisladores, que a pesar de las diferencias políticas, logramos mantener una sana y cordial decisión para trabajar poniendo los intereses sagrados que son de la educación por sobre todo y de manera especial al presidente de la comisión, a Jimmy Candel, y a todo nuestro equipo de asesores, asistentes y secretarios por asumir con toda responsabilidad este trabajo en equipo. Inicio, señor presidente, señalando que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Organizaciones de las Naciones Unidas, en su observación número 11, estableció el derecho a la educación reconocido en los artículos 13 y 14 del pacto, así como en otros tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es de vital importancia. Se ha clasificado de distinta manera como derecho económico, como derecho social y también como derecho cultural. Es todos estos derechos al mismo tiempo. También de muchas formas. Es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de todos los derechos. A este respecto, el derecho a la educación, por supuesto que es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos. Cuando en esta asamblea discutimos la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, estamos debatiendo las prioridades que como sociedad debemos tener. Incluso nos referimos a la propia esencia de nuestro ser, pues es la dignidad, es la que nos diferencia de ser simples objetos que reproducen la existencia, como señala Paulo Freire. A diferencia de los otros animales que no llegamos a ser capaces de transformar la vida en existencia, nosotros, en cuanto existentes, nos volvimos aptos para participar en la lucha y en la búsqueda y en la defensa de la igualdad de posibilidades por el hecho mismo de ser, como seres vivos y radicalmente diferentes uno de las otras y una de los otros. El informe para segundo debate a la Ley Orgánica de Educación Intercultural surge justamente del debate que la Comisión ha desarrollado durante más de un año. Recoge los anhelos y las aspiraciones de los actores del sistema educativo. No nace de informes de tecnócratas, no tratan de diseñar la educación tras un escritorio. Por el contrario, se nutre de la experiencia diaria de los docentes, de los sufrimientos y dolores que deben soportar para garantizar el derecho a la educación a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes, a jóvenes y adultos. Este informe asume una posición que por años ha sido dejado de lado. La educación es un derecho humano que el Estado debe garantizarlo. Por ello, como asambleístas tenemos la obligación de adaptar la normativa a los nuevos retos, pero sobre todo a las nuevas visiones que permiten asegurar la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. Concebir la educación como un derecho cambia la manera de cómo se construye y se desarrolla la política educativa. Señoras y señores asambleístas, la educación es un derecho habilitante que permite a las personas salir de la marginalidad y nos invita a participar activamente en la sociedad. Es crítico avanzar en dicha comprensión. Esta visión, asumida en la reforma a la Ley Orgánica Intercultural, significa que ver a los niños y niñas como titulares del derecho a la educación y con el deber de educarse.
la obligación también del Estado para garantizar el derecho y a los docentes como servidores a cargo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa visión genera varios cambios. Por el corto tiempo señalaré lo siguiente. Los mecanismos de protección de la violencia escolar. Este es uno de los capítulos más sensibles y relevantes de esta reforma. Según cifras del Ministerio de Educación, desde el año 2014 a junio del 2020, se receptaron 10.616 denuncias sobre violencia sexual, de las cuales 3.592 se referían a casos en el interior del sistema educativo. Del total de denuncias que ha registrado, que son 11.610 víctimas, de que el 80% son de niñas o docentes, o adolescentes, perdón. Como se conoce, los perpetradores de estos hechos principalmente son personas cercanas a las víctimas. Del análisis por varios estudios como la UNESCO y del propio Ministerio de Educación y de los debates realizados, se ha podido detectar los siguientes nudos críticos que existen en la actual ley. Por ejemplo, la ausencia de medidas de prevención secundarias, la inexistencia de la normativa de las definiciones del conflicto y violencia, lo que no permite establecer la diferencia entre ellas y la vulneración o infracción a los derechos humanos, el modelo de atención implícito en la normativa sobre violencia sexual, que pone en el acento en la denuncia y la sanción antes que la prevención y en la reparación integral, la débil articulación interinstitucional entre todas las entidades, en este caso del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que permita dar una respuesta adecuada y rápida a las víctimas de vulneración de los derechos. No se cuenta con un equipo completo del DESE para atención al 100% de la comunidad educativa de acuerdo a los estándares establecidos. Los departamentos de DESE deben mantener la incorporación de profesionales de distintas ramas. La situación de violencia debe ser visibilizada de forma intersectorial a fin de fortalecer medidas de prevención que garanticen un abordaje integral. No se cuenta con un seguimiento nominal de los casos de vulneración a los derechos cuando ya existe una intervención integral en el sistema de protección. Por lo antes mencionado, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural contiene, primero, la reorganización y la sistematización de los principios del sistema de educación, incorporación de los enfoques de derechos humanos, de diversidad, de interseccionalidad, de discapacidad, de niñez y adolescencia, de interculturalidad y de género. Incorporación de los mecanismos de prevención de la violencia escolar. Definición de un plan de educación sexual integral en las instituciones de educación superior. Establecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La tipificación de lo que es violencia escolar, de lo que es acoso escolar y hostigamiento académico. La incorporación de las recomendaciones hechas por los organismos internacionales y la sentencia que nos obliga al Estado ecuatoriano a dar una mirada en el caso especial de Paola Guzmán, una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que nos permite avalar y apoyar este sistema de protección. Se precisan los estándares sobre educación para personas con discapacidad, de acuerdo con un modelo de derechos humanos establecidos en la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Se visibiliza y se fijan cuáles son los lineamientos de las unidades de apoyo a la inclusión, el rol del docente de apoyo a la inclusión y los centros de apoyo pedagógico. Aquí también uno de los capítulos indispensables es sobre la revalorización del docente. El docente ecuatoriano ha sido maltratado, ha sido perseguido y desvalorizado por los gobiernos de turno. Ha sido visto como un burócrata, dando énfasis a los roles administrativos antes que el de enseñar y garantizar la educación a sus alumnos. Incluso, durante la pandemia se les recortó su sueldo, se terminaron contratos, se les obligó a poner de sus escuetos ingresos los elementos tecnológicos para la conexión con sus alumnos. Y para colmo, alumnos que ni siquiera tiene el Ministerio de Educación una cifra de clara, no aparecen, de lo que se ve hasta el momento en los primeros grupos para ser vacunados. Esta realidad debe cambiar.
La vocación y entrega profesional del maestro con sus alumnos debe ser reconocido por el Estado y la sociedad. Son servidores públicos que tienen la obligación como funcionarios, pero también tienen derechos como trabajadores, como ciudadanos o como ciudadanas. Por ello, la Comisión, en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hemos incorporado derecho de docentes a acceder de manera gratuita y financiados por el Estado a programas de desarrollo profesional, capacitación y profesionalización, actualización pedagógica, didáctica y metodológica, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades. La conectividad en todos los establecimientos de educación pública del país y la dotación gratuita del servicio de Internet en las bibliotecas escolares de las instituciones educativas públicas y fiscomisionales. Para el reconocimiento de la remuneración se incorporan los años de experiencia o de servicio que en el gobierno anterior se eliminó. Actualmente solo se considera el título académico y la evaluación de desempeño. Se recupera la recategorización automática, sin tanto trámite, traslado e intercambio voluntario de puestos entre maestros. El derecho de los educadores a contar con el equipamiento ergonómico, pedagógico, de bioseguridad y tecnológico, así como el acceso a Internet gratuito en todos los ambientes educativos. El derecho de los educadores a gozar de 30 días de vacaciones anuales ininterrumpidos según el régimen correspondiente, los permisos por salud o calamidad doméstica debidamente justificados y feriadas que no serán imputables a vacaciones. Y aquí hay un tema importante, el derecho a la jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad para el magisterio ecuatoriano. Se recupera las 10 categorías del escalafón docente que el gobierno anterior redujo a 7. Se avanza en el proceso de equiparación de la remuneración del magisterio con la escala salarial del sector público. El piso de dicha escala no será inferior al equivalente de 2.5 salarios básicos unificados. Sus categorías en cada caso serán específicas y adicionalmente equiparadas con las escalas remunerativas del servidor público. El derecho a la seguridad social, por supuesto, para todos los educadores comunitarios y populares. La reincorporación de docentes que fueron despedidos o desvinculados durante la emergencia sanitaria a partir de la declaratoria del estado de excepción decretada por este gobierno irresponsable en todo el territorio por los efectos derivados del COVID. El pago de la bonificación económica para los docentes mejores puntuados en los procesos de evaluación, realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a partir del año 2011 y la cancelación de los valores por la recategorización de aquellos docentes que alcanzaron la máxima en el año 2020. Los docentes que no se encuentran escalafonados bajo ninguna de las categorías dispuestas por esta ley, por no contar con título de tercer nivel, pero cuentan con un nombramiento definitivo, deberán ser recategorizados en la escala J. Los maestros que por más de 25 años y cuenten con los requisitos de profesionalización y capacitación docente deberán ser escalafonados bajo la categoría que según esta ley le corresponde. Estos son algunos de los cambios planteados en esta reforma. Dependerá de que este pleno de la Asamblea Nacional, el que se pueda dar un paso adelante en la educación de nuestro país. Como asambleísta comprometida con mi provincia de Loja, hija de docentes que ve de cerca el desprecio y la humillación que el poder somete a los profesores, tengo que decirlo. Quiero una niñez y una juventud educada, no silenciada ni mancillada. Unos docentes valorizados, no despreciados. Sueño con un sistema de educación al servicio de nuestro pueblo, que garantice derechos altamente humanos, que enseñe igualdad y no discriminación.
Esta reforma es un paso para ese importante sueño. Señor presidente encargado, pueblo ecuatoriano y Asamblea Nacional, este proyecto de reforma es histórico porque se reconocen los derechos del magisterio ecuatoriano, pero también de los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros y en poder dar un paso indispensable en uno de los derechos humanos fundamentales, que es la educación. En sus manos depositamos apostar por la juventud y entender que la educación tiene que ser la columna vertebral de cada uno de los países. Países que confían en que solamente la educación nos podrá permitir avanzar en una sociedad mucho más humana. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado ahí. Sí, Diana, a ver, vamos. Concluye así la intervención del asambleísta por Loja, Yanina